Hay siembras que no salen mal por falta de cuidados. Salen mal porque llegaron tarde, porque en abril todavía hay cultivos que pueden arrancar bien, formar raíz, hacer hoja o crecer con equilibrio. Pero unas semanas después, el calor cambia las reglas. Y lo que parecía una siembra normal, empieza a dar bastante menos de lo que podría. Semillas que germinan peor, plantas que se espigan antes de tiempo, cultivos que deberían haber dado hojas, raíces o producción, y en cambio llegan justos, se frenan o se agotan demasiado pronto. Porque aquí no hablamos de plantar cuando puedas. Hablamos de plantar en el momento exacto en el que la planta puede desarrollarse bien, sin calor excesivo, sin estrés y sin perder buena parte de su potencial. Y esa ventana dura muy poco. Si siembras ahora, aprovechas toda la temporada. Si te retrasas, muchas de estas plantas ya no van a rendir igual. Y lo peor es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ha llegado tarde. Simplemente piensa que ese cultivo no se le da bien. Cuando muchas veces el problema no era el cultivo, era el calendario. Bienvenido a Agroexplicado. Hoy vamos a ver 9 cultivos que deberías sembrar en abril sí o sí. ¿Por qué este mes marca la diferencia? ¿Y qué pasa exactamente cuando te sales de esa ventana? Porque muchas veces no es que lo estés haciendo mal, es que lo estás haciendo tarde. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar por completo lo que recoges dentro de unas semanas. Vamos con el primero. El rábano es probablemente el cultivo más rápido del huerto. En condiciones buenas, lo puedes tener listo en apenas 20 días. Y eso hace que mucha gente piense que se puede sembrar en cualquier momento. Pero no, tiene un problema muy claro, no tolera bien el calor. El rábano necesita velocidad, sí, pero también necesita temperaturas moderadas para formar bien la raíz. Cuando suben las temperaturas y los días se alargan demasiado, la planta cambia de prioridad. Deja de invertir energía en engordar la raíz y se va directamente a flor. ¿El resultado? Rábanos pequeños, duros, picantes de más, a veces leñosos y muchas veces directamente inútiles para lo que buscabas. Abril es el momento perfecto, porque todavía tienes ese equilibrio entre suelo templado y ambiente moderado. La semilla arranca bien, la raíz se forma rápido, y la planta no entra todavía en esa fase de espigado acelerado que llega con el calor. Si lo retrasas a mayo, sobre todo en zonas cálidas, ya no estás jugando con las mismas reglas. Y un cultivo que podía ser facilísimo se convierte en una decepción en menos de 3 semanas. La lechuga de hoja es de lo más productivo que puedes tener en un huerto doméstico. Parece sencilla, y lo es, pero necesita una cosa clave: establecerse antes del calor. Ese es el detalle que lo cambia todo. Cuando siembras en abril, la planta todavía tiene margen para desarrollar raíces profundas, asentarse bien y empezar a producir con calma. Eso le da semanas muy valiosas de crecimiento útil. En cambio, si siembras tarde, la lechuga entra en calor demasiado pronto. Y cuando eso pasa, cambia el comportamiento. Se estresa, reduce calidad, se acelera. Las hojas pierden ternura. Y la planta empieza a espigarse antes de haber producido lo que podría. Es decir, no siempre falla porque esté mal sembrada. A veces falla porque llegó tarde al calendario, y la lechuga se nota muchísimo en eso. Una lechuga sembrada a tiempo parece una planta fácil y agradecida. Una lechuga sembrada tarde parece delicada, inestable y poco rentable. Pero no es la misma situación. Abril marca esa diferencia. La espinaca es muy clara, funciona en fresco y falla en calor. No tiene mucha negociación. Mientras las temperaturas son moderadas, crece bien, produce hojas tiernas y avanza rápido. Pero cuando entra el calor fuerte, cambia totalmente, se espiga. Y cuando se espiga, prácticamente se acabó el cultivo, porque a partir de ahí pierde sabor, pierde textura. Las hojas se vuelven menos agradables. Y la planta deja de centrarse en producir masa verde. Se va a reproducción. Por eso abril es una ventana tan buena, porque te coloca justo en el punto medio entre el frío fuerte y el calor que la estropea. Le das semanas reales de crecimiento útil. Le das margen, le das condiciones para que haga lo que tú quieres que haga.
producir hoja. Fuera de ahí, especialmente si ya entras en mayo en una zona templada o cálida, la espinaca se vuelve una apuesta muy corta y muchas veces frustrante. Aquí el problema principal no es el crecimiento final, es el arranque. La zanahoria necesita germinar bien. Y para eso necesita un suelo fresco, estable y con buena humedad superficial. Si el suelo está demasiado caliente, la germinación cae muchísimo. A veces nace mal, a veces de forma muy irregular, y a veces directamente no nace. O lo hace tan mal que el cultivo ya queda comprometido desde el principio. Eso es importante porque la zanahoria no es rápida, necesita tiempo. No es como el rábano, que corrige rápido. Aquí una mala salida te desplaza todo el calendario, y además empeora la uniformidad de la cosecha. Abril te da justo esa combinación buena. Suelo todavía fresco, humedad más manejable y margen suficiente para llegar bien a cosecha. Si te retrasas demasiado, no solo germina peor, sino que empujas todo el cultivo hacia una época menos favorable. Y una zanahoria que podría haberse formado bien, recta y con buen sabor, acaba llegando tarde, sufriendo más y dando menos calidad. Este es uno de los cultivos peor entendidos del huerto, y probablemente uno de los peor calendarizados. La mayoría de la gente lo planta en verano. Error. El cilantro odia el calor. No es una planta para arrancar fuerte con altas temperaturas. Es una planta que funciona bien en fresco. En cuanto sube la temperatura, se acelera. Y cuando se acelera, florece. Y cuando florece, deja de hacer lo que casi todo el mundo quiere de él: dar hoja. Ese es el problema. No es que el cilantro dure poco, por naturaleza. Muchas veces dura poco porque se ha sembrado tarde. Abril te da una ventana muy buena para que se establezca, produzca hoja y te regale varias semanas útiles antes del calor serio. Después, sobre todo si ya entra en un periodo cálido nada más nacer, prácticamente no te da margen. Sube, espiga y se acabó. Por eso este cultivo cambia tanto según cuándo lo siembres. No es solo cuestión de cuidados, es cuestión de llegar a tiempo. Aquí tenemos un contraste interesante. La acelga es resistente, tolera bastante bien el fresco, arranca con energía, y cuando se establece bien, puede producir durante meses. Es uno de esos cultivos que parece muy agradecido. Pero tiene una condición importante: necesita arrancar en buenas condiciones. Abril le da justo eso. Temperaturas razonables, suelo ya activo, y margen suficiente para construir una planta fuerte antes de que llegue el verano. Si la acelga empieza bien, luego aguanta muy bien. Si empieza débil o tarde, ya entra en otra dinámica. Produce menos, sufre más, y tarda más en darte una masa verde verdaderamente rentable. No es el cultivo más delicado de esta lista, pero precisamente por eso merece la pena sembrarlo en su mejor ventana. Porque una acelga bien arrancada en abril puede darte cosecha durante muchísimo tiempo. Y eso, en un huerto doméstico, vale oro. El perejil no es difícil, pero sí tiene una cosa que desespera a mucha gente: es lento, muy lento. Puede tardar bastante en germinar. Y eso hace que quien llega tarde al calendario empiece la temporada ya con desventaja. Porque el perejil no te compensa la tardanza acelerando después. Si va lento, va lento. Por eso el error no suele estar en sembrarlo mal. Suele estar en sembrarlo tarde. Si lo plantas en abril, le das tiempo para arrancar con calma, establecerse y llegar al verano ya bien formado. Eso cambia completamente la experiencia del cultivo. En cambio, si lo plantas más tarde, cuando por fin empieza a moverse, ya estás entrando en una parte de la temporada donde podrías haberlo tenido resuelto hace tiempo. Vas arrastrando retraso. Y en cultivos lentos, eso se nota muchísimo. Abril no hace milagros con el perejil, pero sí le da el tiempo que necesita para convertirse en un cultivo útil en vez de en una espera eterna. Aquí cambiamos de tipo de planta. El calabacín no necesita fresco como los anteriores. Lo que necesita es suelo templado y buen arranque. Y abril, en muchas zonas, ya ofrece eso. Ese es el punto. No se trata de sembrarlo cuanto antes por impaciencia. Se trata de sembrarlo justo cuando el suelo ya le permite arrancar con fuerza sin empujarlo. Demasiado tarde hacia el verano.
Porque el calabacín, cuando entra bien, es explosivo, crece rápido, cubre espacio y produce muchísimo. Una sola planta puede darte una barbaridad de fruto, pero para eso tiene que arrancar bien y a tiempo. Si lo plantas ahora, en una zona adecuada, empieza pronto, produce antes y aprovecha mejor toda la temporada productiva. Si lo retrasas, no es que no vaya a producir, produce, pero ya pierde parte del margen bueno. Empieza más tarde, entra más tarde en plena producción y se agota antes respecto al calendario útil. Esa diferencia de unas semanas puede parecer pequeña al sembrar, pero en cosecha se nota muchísimo. La judía verde necesita algo muy concreto: suelo templado y estabilidad. No quiere frío, pero tampoco necesita esperar al pleno verano para arrancar. Y ahí es donde abril encaja muy bien en muchas zonas. Tienes ya una temperatura suficiente para que la germinación sea buena, pero todavía no has entrado en el estrés fuerte del calor acumulado. Eso permite que la planta arranque bien, crezca estable y entre en producción en un momento muy favorable. Si la plantas ahora, juegas a favor de la planta. Si la retrasas demasiado, puedes encontrarte con calor fuerte justo cuando debería estar desarrollándose con más equilibrio. Y eso se traduce en peor arranque, más estrés y menos regularidad en producción. No siempre de forma dramática, pero sí lo suficiente para que se note. Y al final, de eso va este vídeo. De pequeñas decisiones de calendario que cambian bastante el resultado. Y aquí está la clave de todo esto. No es solo qué plantas, es cuándo plantas. Porque puedes tener las mejores semillas, el mejor suelo, las mejores intenciones, y aún así perder producción simplemente por llegar tarde. Durante años se ha enseñado que cultivar es cuestión de hacer más. Más abono, más riego, más productos. Pero muchas veces la diferencia no está en hacer más. Está en hacerlo en el momento correcto. Porque una planta sembrada a tiempo no solo crece mejor, también necesita menos correcciones, menos rescates, menos improvisación. Y eso cambia por completo la forma de entender el huerto. No se trata solo de trabajar, se trata de llegar cuando toca. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver tu huerto, suscríbete a Agro Explicado y dime en comentarios, ¿qué vas a plantar este abril?